el ministerio Conéctate a Jesús y seminarios y tutorías de International Seminar Unlimited agradecen a todos desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo su compañía en el video número 74 de los 180 videos conmemorando los 180 años del despertar del pueblo de Dios desde el 22 de octubre de 1844 al 22 de octubre del 2024. 180 años conectados al pueblo de Dios. ¿Cómo lograrlo? Vamos a orar. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor, por permitirnos llegar al video número 74. Oramos pidiendo su dirección en esta conmemoración de los 180 años del despertar del pueblo de Dios y el inicio del juicio investigador en el santuario celestial. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy pero muy buenas tardes, soy su hermano en Cristo José Moreno del Ministerio Conéctate a Jesús y en compañía de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT-4 estamos estudiando el maratón bíblico. Sí, el maratón bíblico. Este maratón consta de 180 videos mostrando la respuesta a la pregunta: ¿cómo hemos logrado permanecer conectados a Jesús por 180 años? Desde el 22 de octubre de 1844 al 22 de octubre del año 2024. 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo se logra eso? La respuesta es clara, pero muy difícil de digerir. Primero, conectados a Jesús a través de la lectura de su palabra. Porque es a través de la lectura de su palabra que el Señor se revela a su Hijo a sus criaturas. Segundo, orar sin cesar. Jesús nos dio el ejemplo, vivía en oración constante. Y tercero, cumpliendo la gran comisión, haciendo discípulos. Mateo 28, 16 al 20. Por eso hoy estamos en el video número 74 con el primer tema, la Biblia al día. ¿Qué quiere decir la Biblia al día? Un capítulo de la Biblia por día. Hoy estamos en el capítulo 11 del libro de Hechos, en la cuarta y última sección, comenzando con el versículo 25 y cerramos con el versículo 30, en el marco de la iglesia en Antioquía, segunda parte. Profe, le dejamos a usted, que es nuestro asesor virtual, para que continuemos con la lectura y análisis de esta última parte, cuarta y última parte del capítulo 11 del libro de Hechos. Recomendando siempre recomendando la lectura de la Biblia en primer lugar. Si usted quiere entender a Dios, comience con Dios, lea su palabra. No puede comenzar leyendo otra cosa para entender a Dios. Comience leyendo su palabra porque todo comienza con Dios. Y así lo dice el capítulo número 1 de Una vida con propósito del doctor Rick Warren, a quien lo recomiendo. Además, también quiero recomendar el libro Hechos de los Apóstoles de la hermana Elena G. de White. Amigos, tenemos tanta información y estamos con hambre. Bendito sea nuestro Dios. Adelante, profe, con el análisis que nos corresponde. Estamos en el video número 74. Listo, el profe está preparando el material. Ahí vemos cómo se mueve. Esta ruedita es cuando el profe está preparando el material. Una vez que se detiene, va a empezar a hablar.
Ya se detuvo. La activamos para escucharle hablar. A veces tiene problemitas. Estamos trabajando con tecnología, la señal no es muy buena en ocasiones y hay unas pequeñas fallas, pero adelante. Vamos adelante siempre. Sigue procesando la información. Esperemos que esta vez sí la procese bien. Amén, hermano José. Así Qué lo bendición tenemos. seguir este maratón, conmemorando los 180 años conectado a Jesús, desde el 22 de octubre de 1844 hasta el 22 de octubre de 2024. Qué increíble es ver cómo el pueblo de Dios ha permanecido fiel durante tanto tiempo, y qué gran desafío y responsabilidad es seguir adelante en esta misión. Amén. Como mencionas, la respuesta a la pregunta de cómo hemos logrado permanecer conectados a Jesús es clara pero profunda. Conectados a Jesús a través de la lectura de su palabra, orando sin cesar y cumpliendo la gran comisión. Esas tres claves que Jesús mismo modeló para nosotros son la base de nuestra permanencia en Él. Ahora, siguiendo con el video 74, hoy continuamos con el análisis del capítulo 11 de Hechos. Lectura de Hechos 11, 25-30. 25. Entonces salió Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. 26. Y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días vinieron profetas de Jerusalén a Antioquía. 28. Y uno de ellos, llamado Agabo, se levantó y dio a entender por el Espíritu que habría gran hambre sobre todo el mundo, la cual sucedió en los días de Claudio. 29. Entonces los discípulos, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que moraban en Judea, lo cual hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Análisis. Versículo 25. La búsqueda de Saulo. Después de que Bernabé viera la gracia de Dios en la iglesia de Antioquía, fue a buscar a Saulo en Tarso, donde Saulo Pablo se encontraba después de su conversión. Este versículo muestra la sabiduría y discernimiento de Bernabé, quien sabía que Saulo era la persona adecuada para ayudar a consolidar y fortalecer la nueva iglesia en Antioquía. Aquí vemos la importancia de trabajar en equipo y en unidad, reconociendo los talentos y dones que Dios ha dado a cada uno para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 26. La enseñanza en Antioquía. Bernabé y Saulo enseñaron a mucha gente durante un año, lo que muestra el enfoque en la enseñanza y el crecimiento espiritual de la iglesia. Esta iglesia fue testigo de un avivamiento que llevó a que los discípulos fueran llamados por primera vez cristianos. El término cristiano no era un nombre que los discípulos se dieron a sí mismos, sino que fue dado por los gentiles de Antioquía para distinguir a aquellos que seguían a Cristo. Este es un recordatorio de que el testimonio y la conducta de los seguidores de Jesús son clave para que el mundo reconozca que somos sus discípulos. Versículos 27-28. La profecía de Agabo. Durante este tiempo, un profeta llamado Agabo llegó de Jerusalén a Antioquía y, bajo la dirección del Espíritu Santo, profetizó sobre una gran hambre que afectaría al mundo entero. Esta profecía se cumplió durante el reinado de Claudio. Aquí se muestra cómo el Espíritu Santo guía a la iglesia y cómo los profetas jugaban un papel crucial en la dirección de la iglesia primitiva. Esta revelación también señala la importancia de prepararnos espiritualmente y materialmente para los tiempos de dificultad. Versículo 29. La respuesta generosa de la iglesia. La iglesia en Antioquía, al escuchar esta profecía, respondió con generosidad y compasión. Cada discípulo, según sus posibilidades, determinó enviar ayuda a los hermanos de Judea. Esto nos enseña que la solidaridad y la ayuda mutua son esenciales en la iglesia. La generosidad no se mide por la cantidad, sino por la disposición y el sacrificio personal. La iglesia primitiva entendió que, como parte del cuerpo de Cristo, los sufrimientos de unos son los sufrimientos de todos. Versículo 30. El envío de la ofrenda a Judea. Finalmente, los discípulos enviaron la ofrenda a los ancianos de la iglesia en Judea, por medio de Bernabé y Saulo. Este acto de apoyo material no solo fue una muestra de unidad y solidaridad, sino también una confirmación de la relación entre las iglesias de Antioquía y Jerusalén.
y el compromiso de las iglesias de diferentes lugares en la obra del Evangelio. Al enviar a Bernabé y Saulo, los creyentes en Antioquía mostraron un compromiso continuo con la misión. Lecciones clave. 1. La iglesia es un cuerpo unido. Amén. Aunque los discípulos de Antioquía eran nuevos en la fe, se unieron para enseñar, apoyar y compartir con los demás. Esto nos recuerda que debemos trabajar juntos como cuerpo de Cristo, cada uno aportando según sus capacidades. El liderazgo sabio y discernido es crucial. Bernabé no dudó en buscar a Saulo para fortalecer la iglesia. A veces Dios nos guía a reconocer el potencial en los demás y a llamarlos para tareas específicas. 3. El testimonio de los cristianos es esencial. El hecho de que los creyentes en Antioquía fueron llamados cristianos por primera vez muestra que el testimonio de nuestra vida es la forma en que el mundo nos reconocerá como discípulos de Cristo. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? 4. Generosidad y solidaridad entre los hermanos. La respuesta de la iglesia de Antioquía ante la necesidad de los hermanos en Judea nos muestra que el cuerpo de Cristo debe ser generoso, especialmente cuando otros están en necesidad. 5. La revelación divina guía a la iglesia. El profeta Agabo, al ser dirigido por el Espíritu Santo, predijo el hambre que vendría. Esto nos recuerda que Dios guía a su iglesia a través de la revelación divina para prepararnos para lo que está por venir. Aplicación práctica. Hoy en día, seguimos siendo llamados a trabajar unidos, a ayudar a nuestros hermanos en Cristo y a vivir de tal manera que el mundo nos reconozca como discípulos de Jesús. Sigamos el ejemplo de la iglesia en Antioquía, que se unió para enseñar, para ser generosa y para llevar adelante la obra de Cristo con compasión y obediencia al Espíritu Santo. Cierre. Gracias, hermano José, por brindarme la oportunidad de estudiar este capítulo con ustedes. Que sigamos adelante en este maratón de 180 años, siempre conectados a Jesús a través de su palabra, la oración y el cumplimiento de su misión. Que Dios les bendiga y les dé fuerza para seguir adelante. Amén. Ahora vamos a trabajar con la conclusión de este interesante tema y lo vamos a hacer con la plataforma de inteligencia artificial Copilot, la cual nos va a dar el resumen del capítulo 11, el resumen del capítulo 11. Vamos con el resumen. Estamos pidiéndole el resumen de Hechos 11 para entonces presentarlo a todos ustedes. Bien, aquí tenemos Hechos 11. Pedro justifica su visión. Informe a la iglesia en Jerusalén. Cuando los apóstoles y hermanos en Judea escuchan, perdón, no me está escuchando el profe, vamos a activar el micrófono del profe. El resumen del capítulo 11 es cortesía de la plataforma Copilot. Escuchemos, profe, para luego hacer el análisis de este resumen y cerrar nuestra transmisión de hoy, que ha durado casi 2 horas. Vamos entonces con el resumen de acuerdo a la plataforma de inteligencia artificial Copilot. Primero, tenemos capítulo 11. Pedro justifica su visión. 1. Punto número 1. Informe de la iglesia en Jerusalén. Cuando los apóstoles y hermanos en Judea escuchan que los gentiles también han recibido la palabra de Dios, critican a Pedro por haber comido con ellos. Seguimos en este punto número 1, informe a la iglesia de Jerusalén. Pedro
relata detalladamente su visión en Jope, en la cual Dios le mostró que no debería llamar impuro a lo que él ha purificado. También menciona la llegada de los hombres enviados por Cornelio y cómo el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles. Aquí quiero aclarar que el Señor no se estaba refiriendo a los alimentos o animales que mostró en el lienzo, sino justamente se refería a los hombres, a los seres humanos que no eran judíos y que los judíos llamaban inmundos o gentiles, que en efecto es lo mismo. Segundo punto, confirmación del Espíritu Santo. Pedro explica que al ver que el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles tal como lo hizo sobre los apóstoles en Pentecostés, recordó las palabras de Jesús. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pedro argumenta que si Dios les ha dado el mismo don a ellos, ¿quién era él para oponerse a Dios? La asamblea reconoce entonces que Dios también ha concedido a los gentiles el arrepentimiento que lleva a la vida. Siguiente punto, expansión de la iglesia. 1. Dispersión por la persecución. Tras la persecución que se desató por la muerte de Esteban, los creyentes se dispersan hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, predicando solo a judíos al principio. Algunos creyentes de Chipre y Cirene comienzan a predicar también a los griegos en Antioquía y muchos creen y se convierten al Señor. Segundo, Bernabé y Saulo en Antioquía. La iglesia en Jerusalén envía a Bernabé a Antioquía para investigar este movimiento. Al ver la iglesia, la gracia de Dios, se regocija y anima a los creyentes a permanecer fieles. Bernabé busca a Saulo, Pablo, en Tarso y lo lleva a Antioquía. Juntos enseñan a una gran multitud durante un año y es en Antioquía donde los seguidores de Jesús son llamados cristianos por primera vez. Número 3. Ayuda a Judea. Un profeta llamado Ágabo predice una gran hambruna que ocurrirá en todo el mundo romano. Los discípulos en Antioquía deciden enviar ayuda a los hermanos de Judea, según las posibilidades de cada uno, enviándola a través de Bernabé y Saulo. Conclusión. Hechos 11 muestra la creciente aceptación de los gentiles en la iglesia cristiana y la expansión del evangelio más allá de la comunidad judía. La defensa de Pedro de su visión y su argumento convincente conducen a una mayor comprensión y aceptación de la misión gentílica. Además, el capítulo destaca la importante labor de Bernabé y Saulo en Antioquía, así como la caridad y apoyo entre las iglesias. Espero que este resumen te sea útil. ¿Te gustaría explorar algún otro aspecto del capítulo o tienes alguna pregunta específica? Le respondemos que estamos bien hasta aquí y que tenemos la asistencia de la plataforma del chat GPT-4 para
el análisis del resumen y la conclusión final de este estudio. Gracias por todo. Vemos la respuesta de Copilot que dice: de nada, ha sido un placer ayudarte. Si necesitas más asistencia en el futuro o tienes alguna otra pregunta, estaré aquí. Que tengas un excelente día. Para el análisis de este resumen lo vamos a ver en el video número 75, porque el tiempo para este video ha terminado. Ya regreso. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU les recuerdan que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. No se pierda el video 75 con el análisis del resumen de la plataforma de inteligencia artificial Copilot del capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles por parte de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT-4. Ya regreso.